146. Infecciones por Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes es un microorganismo de origen alimentario que puede causar infecciones graves, sobre todo en embarazadas e individuos inmunodeprimidos. Es una bacteria ambiental saprófita y ubicoa, que también es patógena intracelular para una amplia variedad de hospedadores. Es probable que el ser humano sea un hospedador accidental de este microorganismo. Listeria monocytogenes es de interés no solo para el médico, sino también para los investigadores en ciencias básicas como un modelo de microorganismo patógeno intracelular utilizado para el estudio de los mecanismos básicos de la patogenia microbiana y la inmunidad del hospedador. Microbiología. Listeria monocytogenes es un bacilo gram positivo facultativo anaerobio, no formador de esporas, que se desarrolla a muy diversas temperaturas, incluidas las de refrigeración. Es móvil durante el crecimiento a temperaturas bajas, pero lo es mucho menos a 37 grados. La gran mayoría de los casos de listeriosis en seres humanos tiene su origen en los serotipos medio A, medio B4. Listeria monocytogenes es débilmente beta-hemolítico en agar con sangre y, según se describe más adelante, su beta-hemolicina es un factor esencial que determina su patogenicidad. Patogenia. Las infecciones con Listeria monocytogenes se presentan tras el consumo de alimentos contaminados con la bacteria en altas concentraciones. La conversión del saprófito ambiental a un microorganismo patógeno implica una regulación coordinada de los factores bacterianos que determinan la patogenia y que median el acceso a las células, el crecimiento intracelular y la diseminación intercelular. Muchos de los mecanismos patógenos del microorganismo pueden analizarse de forma experimental en modelos de infección en cultivos de tejido, figura 146, 1. Al igual que otros microorganismos patógenos entéricos, Listeria monocytogenes induce su propia interiorización por las células que normalmente no son fagocíticas. Su entrada en las células tiene la mediación de las proteínas de superficie del hospedador clasificadas como internalinas. La entrada que media la internalina es importante para cruzar las barreras intestinal hematoencefálica y fetoplacentaria, aunque apenas se comienza a investigar de qué manera Listeria monocytogenes se desplaza desde el intestino hasta el encéfalo o el feto. En una hembra embarazada de cobayo, se demostró que Listeria monocytogenes se trasladaba desde los órganos maternos hasta la placenta. Sin embargo, resultó sorprendente que también lo hiciera de nueva cuenta de la placenta a los órganos maternos. Estos datos coinciden con un modelo en el que el aborto puede considerarse como una medida de defensa del hospedador para eliminar un nido infeccioso. Un factor esencial que determina la patogenia de Listeria monocytogenes es su beta-hemolicina, la listeriolicina o la listeriolicina O. Es una citolicina formadora de poros y dependiente del colesterol. Las citolicinas relacionadas son streptolicina O, neumolicina y perfringolicina O, todas producidas por patógenos extracelulares. La listeriolicina O es el principal mediador de la rotura de la membrana fagosómica que se forma después de la fagocitosis de Listeria monocytogenes. Es probable que la listeriolicina O actúe al insertarse en un fagosoma acidificante, lo que impide la maduración de la vesícula. Además, la listeriolicina O actúa como poro de traslocación para una o las dos fosfolipasas de Listeria monocytogenes, que también contribuyen a la lisis de las vacúolas al bloquear la autofagia del hospedador celular. La síntesis y actividad de listeriolicina O están controladas en múltiples niveles para asegurar que su actividad lítica se limite a las vacuolas ácidas y no afecte el citosol. Las mutaciones en listeriolicina O que influyen en su síntesis, semivida citosólica o pH óptimo, producen toxicidad prematura en las células infectadas. Existe una relación inversa entre la toxicidad y la virulencia. Es decir, cuanto más citotóxica sea la cepa, menos virulenta es en los animales. Esta relación podría parecer paradójica, pero dado que es un patógeno intracelular, Listeria monocytogenes se beneficia si deja intacta a la célula hospedadora. Poco después de la exposición al citosol de la célula de mamífero, Listeria monocytogenes produce otra proteína de superficie, acta, que media la nucleación de los filamentos de actina del hospedador para impulsar a las bacterias hacia el interior de las células y entre ellas.
Acta se asemeja a las proteínas del hospedador de la familia de las proteínas del síndrome de Wiskott-Aldrich, al favorecer las propiedades de nucleación de la actina del complejo ARP2 Por consiguiente, Listeria monocytogenes entra en el citosol de casi cualquier célula eucariótica o extracto celular y puede aprovechar un sistema de motilidad conservado y esencial a base de actina. Otros microorganismos patógenos tan diversos, como determinadas especies de los géneros Shigella, Mycobacterium, Rickettsia y especies de Burkholderia, utilizan un mecanismo patógeno relacionado que permite la diseminación intercelular sin la exposición al medio extracelular. Respuesta inmunitaria. Se han estudiado de forma exhaustiva en ratones las respuestas inmunitarias innatas y adquiridas a Listeria monocytogenes. Poco después de la inyección intravenosa, la mayor parte de las bacterias se encuentra en los macrófagos del hígado, y algunos microorganismos en las células dendríticas y los macrófagos esplénicos. Las listerias que sobreviven a la actividad bactericida de los macrófagos infectados en un inicio proliferan en el citosol y se diseminan de una célula a otra. Listeria monocytogenes desencadena una respuesta inmunitaria innata de 3 vías. Una vía dependiente de MID88 que genera citocinas inflamatorias. Una vía STING/IRF3 que desencadena el monofosfato cíclico de diadenosina secretado por la bacteria y que induce una respuesta de interferón tipo 1, y una activación del inflamasoma de baja intensidad que activa el ácido desoxirribonucleico de la bacteriólisis ocasional. Los neutrófilos son decisivos para las defensas del hospedador durante las primeras 24 horas de la infección, en tanto que después es vital la afluencia de macrófagos activados procedentes de la médula ósea. Los ratones que sobreviven a la infección subletal depuran a los microorganismos al cabo de una semana, con la inmunidad estéril consecutiva. Los estudios en ratones con bloqueo génico han contribuido de manera decisiva a separar las funciones que tienen las quimiosinas y las citocinas durante la infección. Por ejemplo, el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral y CCR2 son esenciales para controlar la infección. Aunque la inmunidad innata es suficiente para controlar la infección, la respuesta inmunitaria adquirida es indispensable para lograr la inmunidad estéril. La respuesta inmunitaria está mediada por células. Los anticuerpos no poseen una función mensurable. Las células efectoras claves son linfocitos T citotóxicos, CD8 positivo, que reconocen y destruyen a las células infectadas. Los fagocitos activados circulantes destruyen a las bacterias extracelulares resultantes de este proceso. Una marca distintiva del modelo de Listeria monocytogenes es que las vacunas con bacterias muertas no producen inmunidad protectora. La explicación de esta observación tan importante es multifactorial y comprende la generación de citocinas apropiadas y la distribución en compartimientos de las proteínas bacterianas para el procesamiento y la presentación de antígenos. Como el organismo tiene la capacidad para inducir una respuesta inmunitaria sólida mediada por células, se diseñaron cepas atenuadas que expresan antígenos ajenos que se hallan en estudios clínicos como vacunas terapéuticas para el cáncer. Epidemiología. Por lo general, Listeria monocytogenes entra al cuerpo por el tubo digestivo en los alimentos. La listeriosis casi siempre es esporádica, aunque existen epidemias. No hay evidencia epidemiológica ni clínica que sustente la transmisión entre personas, además de la transmisión vertical de madre a feto, o la infección transmitida por el agua. Según sean su supervivencia y multiplicación a temperaturas de refrigeración, Listeria monocytogenes se encuentra a menudo en alimentos procesados y no procesados de origen animal y vegetal, sobre todo quesos suaves, embutidos, salchichas, leche y ensaladas frías. Las frutas y los vegetales frescos también pueden transmitir el microorganismo. Como los suministros de alimentos están cada vez más centralizados y los hospedadores sanos toleran bien al microorganismo, es probable que los brotes no sean evidentes de inmediato. Diagnóstico. Los síntomas de listeriosis se superponen en grado considerable a los de otras enfermedades infecciosas. Para el diagnóstico oportuno es necesario considerar la enfermedad en grupos con riesgo.
embarazadas, ancianos, recién nacidos, individuos inmunodeprimidos por trasplante de órgano, neoplasia maligna o tratamiento con antagonistas del factor de necrosis tumoral o glucocorticoides, y pacientes con diversos trastornos médicos crónicos, entre ellos alcoholismo, diabetes, nefropatías, enfermedades reumatológicas y hepáticas. La meningitis en los ancianos, sobre todo con afectación del parénquima cerebral o absceso cerebral subcortical, obliga a considerar la infección y el tratamiento por Listeria monocytogenes. La listeriosis afecta en ocasiones a individuos sanos y jóvenes y a mujeres no embarazadas. Los pacientes infectados con virus de inmunodeficiencia humana corren riesgo de contraer la infección. Sin embargo, la listeriosis al parecer se evita mediante la profilaxis con trimetoprim sulfametoxazol dirigida a otras infecciones relacionadas con el SIDA. Por lo regular, el diagnóstico se establece mediante hemocultivo, líquido cefalorraquídeo o líquido amniótico. Listeria monocytogenes puede confundirse con difteroides o neumococos en líquido cefalorraquídeo sometido a tinción de Gram, o bien su reacción a esta tinción puede ser variable y confundirse con especies del género Haemophilus. Se han descrito diagnósticos con reacción en cadena de la polimerasa, pero no se encuentran ampliamente disponibles y los estudios serológicos no son de utilidad clínica. Manifestaciones clínicas. Las infecciones por listeria producen diversos síndromes clínicos, de los cuales los más frecuentes son meningitis y septicemia. Gastroenteritis. La gastroenteritis por listeria sobreviene de manera característica al cabo de 48 horas tras la ingestión de un inóculo grande de bacterias en alimentos contaminados. Listeria monocytogenes no se investiga ni se detecta en coprocultivos sistemáticos, pero su participación debe considerarse en brotes epidémicos cuando los cultivos de otros microorganismos patógenos probables resulten negativos. Las manifestaciones clínicas consisten en fiebre, diarrea, cefalea y síntomas generales. El brote epidémico más importante que se ha notificado tuvo lugar en un sistema escolar italiano y afectó a 1.566 individuos. Cerca de 20% de los pacientes se hospitalizó, pero solo una persona tuvo un hemocultivo positivo. Para la enfermedad gastrointestinal aislada no es necesaria la antibiótico-terapia. Los estudios de vigilancia demuestran que 0,1 a 5% de los adultos asintomáticos sanos tendrá coprocultivos positivos para el microorganismo. Bacteriemia. La septicemia por Listeria monocytogenes se manifiesta por fiebre, escalofrío y mialgias y artralgias, y no puede distinguirse de la septicemia por otros microorganismos. Los síntomas meníngeos, los datos neurológicos focales o los cambios en el estado mental sugieren el diagnóstico. La bacteriemia se documenta en 70 a 90% de los pacientes cancerosos con listeriosis. Una enfermedad pseudogripal inespecífica que se acompaña de fiebre es un cuadro clínico común en las embarazadas. Una punción lumbar suele ser prudente, aunque no necesaria, en embarazadas sin síntomas del sistema nervioso central. Meningitis. Listeria monocytogenes produce alrededor de 5 a 10% de los casos de meningitis bacteriana extrahospitalaria en adultos estadounidenses. Se han notificado tasas de mortalidad de 15 a 26% y al parecer no se han modificado con el tiempo. Este diagnóstico se considera en todos los ancianos o adultos con enfermedad crónica que tienen meningitis aséptica. La presentación es subaguda, la enfermedad se desarrolla en el transcurso de varios días, con más frecuencia que en la meningitis por otras causas bacterianas, y son menos comunes la rigidez de nuca y los signos meníngeos. La fotofobia es poco frecuente. En algunas, pero no en todas las series, son comunes los datos focales y las convulsiones. Las características del líquido cefalorraquídeo en la meningitis listeriógena muy a menudo muestran recuentos leucocíticos de 100 a 5000 por microlitro, raras veces más altos. 75% de los pacientes tiene recuentos leucocíticos menor de 1000 por microlitro, por lo general con un predominio de neutrófilos más moderado que en otras meningitis bacterianas. Las concentraciones bajas de glucosa y los resultados positivos en la tinción de Gram se encuentran en alrededor de 30 a 40% de los casos. Algunas veces hay hidrocefalia, meningoencefalitis e infección focal del sistema nervioso central.
Listeria monocytogenes puede invadir de forma directa el parénquima cerebral y producir cerebritis o absceso focal. Cerca del 10% de los casos de infección del sistema nervioso central corresponde a abscesos macroscópicos debidos a la diseminación bacteriémica. Los pacientes afectados tienen con frecuencia hemocultivos positivos. Puede haber una meningitis concomitante, pero el líquido cefalorraquídeo muestra un aspecto normal. En ocasiones, los abscesos se diagnostican de forma errónea como tumores metastásicos o primarios y, muy pocas veces, se desarrollan en el cerebelo y la médula espinal. La invasión del tronco del encéfalo origina una romboencefalitis grave característica, casi siempre en ancianos por lo demás sanos, aunque existen muchas otras causas infecciosas y no infecciosas de este síndrome. La presentación puede ser bifásica, con un pródromo de fiebre y cefalea seguido de declinación neurológica y hallazgos focales. La evolución subaguda y las anomalías mínimas en los datos del líquido cefalorraquídeo pueden retrasar el diagnóstico, el cual se sugiere con las imágenes por resonancia magnética que muestran lesiones con anillo intensificado después de la administración de gadolinio como medio de contraste. Un patrón de múltiples abscesos cerebrales a lo largo de los tractos de fibras de materia blanca puede representar una diseminación intraaxonal y sugerir el diagnóstico. La resonancia es superior a la tomografía computarizada para el diagnóstico de estas infecciones. Infección durante el embarazo e infección neonatal. La listeriosis en el embarazo es una infección grave e importante que puede causar aborto, espontáneo, y óbito. El cuadro clínico habitual es una enfermedad febril aguda o subaguda inespecífica con mialgias, artralgias, dorsalgia y cefalea. Las embarazadas con listeriosis suelen sufrir bacteriemia. Este síndrome es motivo para obtener hemocultivos, sobre todo cuando no hay otra explicación razonable. La afectación del sistema nervioso central es rara en mujeres embarazadas. El parto prematuro es una complicación frecuente y el diagnóstico se establece solo en el periodo posparto. Una proporción de 70 a 90% de los fetos de mujeres infectadas puede infectarse. El tratamiento preparto de las mujeres bacteriémicas eleva las posibilidades de que nazca un lactante sano. Por lo general, las mujeres tienen una buena evolución después del parto. Son muy raros los fallecimientos maternos, incluso si el diagnóstico se establece en una etapa tardía del embarazo o en el puerperio. Las tasas de mortalidad global para los fetos infectados en útero se aproximan al 50% en algunas series. Entre los recién nacidos vivos tratados con antibióticos, las tasas de mortalidad son mucho más bajas, casi 20%. La granulomatosis infantiséptica es una infección fetal fulminante por listeria que se acompaña de microabscesos miliares y granulomas, muy a menudo en piel, hígado y vaso. La infección neonatal menos grave adquirida in útero se presenta durante el parto. Es típico que la enfermedad neonatal de instauración tardía sobrevenga en promedio 10 a 30 días después del parto. Las madres de lactantes con enfermedad de aparición tardía no se enferman. Se presupone que la profilaxis antibiótica durante el periparto contra el estreptococo del grupo B ha reducido la frecuencia de listeriosis neonatal. Tratamiento. Infecciones por listeria monocytogenes. Antibióticos. Ningún estudio clínico ha comparado distintos antibióticos para el tratamiento de infecciones por listeria monocytogenes. Los datos obtenidos de estudios realizados in vitro y en animales, así como los datos de observaciones clínicas, indican que la ampicilina es el fármaco de elección, aunque la penicilina también tiene actividad intensa. Los adultos deben recibir ampicilina intravenosa en dosis altas, 2 gramos cada 6 horas, y muchos expertos recomiendan la adición de gentamicina para obtener un efecto sinérgico, 1,0 a 1,7 miligramos por kilo cada 8 horas. Los estudios retrospectivos sin grupos testigo no son concluyentes, pero un estudio sugiere que la gentamicina podría ser inútil. El trimetoprim sulfametoxazol por vía intravenosa es la mejor alternativa para personas alérgicas a la penicilina, 15 a 20 miligramos de trimetoprim por kilo al día en dosis divididas cada 6 a 8 horas. Las dosis recomendadas combaten la infección del sistema nervioso central y la bacteriemia, véase la duración más adelante. Las dosis deben reducirse en personas con insuficiencia renal.
Un estudio pequeño sin asignación al azar respalda una combinación de ampicilina y trimetoprim-sulfametoxazol. Los informes de casos confirman los buenos resultados de la vancomicina, imipenem, meropenem, linezolida, tetraciclina y macrólidos, aunque también hay informes de fracaso clínico o desarrollo de enfermedad con algunos de estos fármacos. No se ha demostrado que ninguno de estos fármacos sea mejor que la ampicilina. Aunque no se ha estudiado de manera rigurosa, la adición de dexametasona no ha generado mayores beneficios en las infecciones del sistema nervioso central. Se ha buscado resistencia adquirida a los antibióticos, pero no se ha encontrado en grandes muestras de cepas. Las cefalosporinas no son eficaces y no deben usarse. Los recién nacidos deben recibir ampicilina y gentamicina en dosis basadas en su peso. Duración. La duración del tratamiento depende del síndrome. 2 semanas para bacteriemia, 3 para meningitis, 6 a 8 para absceso cerebral o encefalitis, y 4 a 6 para endocarditis, tanto en recién nacidos como en adultos. La enfermedad neonatal de inicio inmediato puede ser más grave y debe tratarse durante más de 2 semanas. Complicaciones y pronóstico. Muchas personas diagnosticadas y tratadas pronto se recuperan por completo, pero las secuelas neurológicas permanentes son frecuentes en pacientes con absceso cerebral o romboencefalitis. Hay informes de endocarditis e infecciones focales viscerales, oculares, en los espacios pleural, peritoneal y pericárdico, en huesos y articulaciones protésicas y naturales y en injertos endovasculares. De 100 recién nacidos vivos tratados en una serie, 60% se recuperó, 24% murió y 13% presentó complicaciones de largo plazo, neurológicas o de otro tipo. Prevención. Las personas sanas deben seguir las precauciones regulares para evitar la infección derivada de los alimentos. Cocción completa de las carnes, lavado de legumbres frescas, limpieza cuidadosa de utensilios y evitar productos lácteos no pasteurizados. Además, los individuos con riesgo de listeriosis, incluidas las embarazadas, deben evitar los quesos blandos, los quesos duros y el yogur no son un problema, y deben evitarse o recalentarse de forma meticulosa los alimentos listos para su consumo y precocinados y embutidos. Las mujeres sanas que se expusieron a alimentos retirados del mercado por posible contaminación con listeria deben recibir asesoría y mantenerse en observación.